oye, pues yo creo que esto nos va a gustar, ¿no? Ahí en la Plaza Santa Clara, en noviembre, un calor, me bajo al Grao, a Benicàssim, no sé qué. Y digo, pues yo creo que vamos a estar bien aquí. Y mira, una mochila y nos vinimos a Castellón. Y un día tras otro, 39 años llevo en Castellón. Quiero decir, más de la mitad de mi vida llevo aquí. El primer partido que yo hice en Castalia, me acuerdo que la maleta que yo llevaba, el maletín, era mío. Una etapa miserable a nivel económico, porque no hay, porque tú decías un poquito antes, oye, necesitamos un ecógrafo. Y a mí Cruz me ha llegado a decir, cómpralo tú que luego te lo pago. Pero no me voy a pagar yo, ya me lo vas a pagar tú a mí. Claro, vuelvo a repetir, era una ONG, o sea, no te podías plantear. Y la gente que se planteaba cosas más serias aparecía y se iba. Recuerdo de Engaba, yo no sé si fuisteis o lo visteis. Bueno, pues yo recuerdo, a mí no me salían las palabras, nada más solamente podía decir perdóname. O sea, perdonarnos a los jugadores, a los aficionados que estaban allí, porque luego nos acercamos. Y de verdad decir, tío, perdonar, porque es que era todo el mundo llorando, todo el mundo destrozado. Ese fue para mí el momento a nivel deportivo más duro. Que este proyecto de Bob, que nunca le podremos agradecer suficiente lo que esta persona ha hecho por el club. Muy buenas y bienvenidos al 13º capítulo del PP Podcast, como siempre con Kiko Felguera. Marguidotti, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad, aquí estamos de nuevo para contaros otra historia del Club Deportivo Castellón. Además hoy tenemos un invitado que también viene vestido de Albert Brandon, ¿eh? Albert Brandon, bien elegante, se le nota, es un tipo elegante. Hemos traído jugadores, algunos de ellos capitanes, en el presente o en el pasado, entrenadores. Emilio Sierte, que había hecho múltiples funciones, pero la que hace esta persona, este invitado, no la había hecho. Y es que es el primer invitado que hace esa función. Pues la verdad que sí, es un programa muy especial porque hoy tenemos con nosotros al médico del Castellón durante sus últimos 15 años, sigue en activo, sigue siendo uno de los médicos de la primera plantilla, así que vamos a presentar a Santiago Rincón. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros. El médico con la etapa más larga del fútbol profesional. Pero ya no solamente el médico, sino yo creo que a nivel de la institución, creo que hay una persona que me supera en tiempo, el resto ya no, ya son posteriores. Pero, a ver, un momento. Antes de empezar esto, que estoy encantado y que me ha gustado que me invitarais, no sé, la verdad es que mucho si es porque soy retro también o por qué, la Liga Retro. La Liga Retro, ¿no? Pero bueno, en todo caso estoy aquí y encantado. Pero que quiero haceros un regalo como si esto fuera la revuelta, ¿vale? Bueno, entonces le haremos las dos preguntas que hace también. No. Si me las hacéis voy a contestar siempre lo mismo, mucho y bien. O sea, ¿vale? Pues, a ver, entonces, esto es para Kiko, ¿vale? Muchas gracias. Y esto es para Marc. Muchas gracias, doctor. Un pequeño... A ver. Nada, vamos a abrirlo. A ver, es una tontería, una cosa es para que en los viajes nos enduzcamos la vida, ¿no? Porque se hace muy dura el viaje en tal, ¿no? Muy bueno. Unas gominolas. Y luego, pues Kiko, para que señales y marques las cosas bien. Perfecto. Y ahí para que pongas una foto de tu novia y tuya. Muchas gracias. Pues esto hay que instaurarlo a partir de ahora. Sí, a partir de ahora cada invitado que nos haga un regalo, ¿no? Lo vamos a dejar aquí. Sí, lo vamos a guardar. Sí. Muchas gracias. Bueno, ya veo que vosotros no tenéis, pero no pasa nada. No tenemos nada. O lo perdono. Lo instauramos, pero a partir de ahora también. Lo perdono, muy bien. Con nuestra presencia te honraremos en estas horas de programa. Seguro. Horas, ¿eh? Ya estamos hablando de horas porque esto va a ser muy interesante. Es que va a ser muy guay. La verdad que sí, porque tenemos un invitado que lleva 15 temporadas en el club y tiene miles de anécdotas que contar, pero antes de empezar también tenemos que agradecer a las personas que llevan a cabo este podcast. Como siempre, la gente de Micrea que hace que esto llegue, se escuche, se vea a la perfección, así que muchas gracias, muy agradecidos. Y no solamente eso, sino que además salgamos guapos, ¿no? Porque eso tiene mucho O lo intenten. Lo intenten, bueno. Lo intenten. Se hace lo que se puede ya en ese sentido. Así que nada, Doki, empezamos cuando queráis. Empezamos como siempre hacemos, por el principio. ¿Cómo es tu llegada a Castellón, ya no al club, sino también a la ciudad? Bueno, mi llegada a la ciudad fue totalmente accidental, ¿no? Porque yo, antes de entrar en el club, trabajaba en una institución que es institución penitenciaria, yo era médico de prisiones,
Y bueno, pues aprobé la oposición, me dijeron de todas las ciudades que había, porque no es por nada, pero saqué muy buena plaza en la oposición. Y yo me iba a ir a Alicante, pero de buenas a primeras me surge a través de un amigo, oye, ¿y esto de Castellón? Yo no sabía ni dónde estaba Castellón, les tengo que ser muy sincero, ¿eh? ¿De dónde eres tú, para poner contexto? Perdona que te ¿Cómo, corte. perdona? ¿De dónde eres tú? Yo soy de Segovia y había trabajado en Segovia. Yo trabajaba en prisiones en Segovia y además teníamos un centro de carnet de conducir. Yo ganaba mucho dinero en Segovia, yo estaba feliz allí. Y de buenas a primeras me dicen, oye tío, tienes que aprobar la oposición, tú no puedes seguir interino tantos años y tal. Total, que aprobamos la oposición, apruebo la oposición, saco muy buena plaza y yo me iba a ir a Alicante. Pero de buenas a primeras aparece esa ciudad, Castellón, que nadie sabe dónde está, que no es que sea la más fea de España, pero bueno, ahí está peleando. Pero bueno, decían, ¿y dónde? ¿Y Castellón de la Plana dónde está? Castellón de la Plana, Valencia, Alicante. Me vengo un fin de semana aquí y yo le digo a la que en aquella época era mi mujer, oye, pues yo creo que esto nos va a gustar, ¿no? Ahí en la Plaza Santa Clara, en noviembre, un calor, me bajo al Grao, a Benicàssim, no sé qué. Y digo, pues yo creo que vamos a estar bien aquí. Y mira, una mochila y nos vinimos a Castellón. Y un día tras otro, 39 años llevo en Castellón. Quiero decir, más de la mitad de mi vida llevo aquí. Y aquí han pasado cosas muy, muy, muy importantes, entre otras tener una hija ya castellonera de Soca. De Soca, efectivamente. Y ya aparecía aquí. Y entonces, nada, yo estaba trabajando en prisiones, me dedicaba a la medicina penitenciaria y a las drogas y a la psicoterapia. Y en una de estas, y ya os introduzco en la movida del Castellón, en el año 2011, la temporada esa 2011-2011, cuando se desciende, 2012, cuando se desciende a tercera, pues un médico que trabajaba conmigo, Pedro Serrano, que estaba trabajando en el club en las categorías inferiores, pues como que le dicen, oye, ¿tú querrías volver? Y él, por circunstancias, me dice, oye, yo no, pero si quieres tú. Y yo no sabía nada ni del Castellón sí, porque bueno, te gusta el fútbol, habías venido alguna vez ya aquí. Y en el año 2011, pues me dicen, aquí aquello era un desierto, había desaparecido todo el mundo, menos los ínclitos que se habían quedado allí, entre ellos Raúl Larios, el fisio que yo me encuentro cuando llego. Y bueno, empezamos a trabajar ahí en esa temporada. Yo, sinceramente, en la búsqueda de algo diferente a lo que estaba haciendo hasta ese momento. Y entonces me introduzco en el mundo del fútbol y un descubrimiento. No, te ha gustado, ¿no? Visto lo visto. Sí, me ha gustado y ha sido eso lo que os decía, un descubrimiento, me parece un mundo apasionante, ¿no? Y además viniendo de una estructura tan rígida, tan cerrada como era la institución penitenciaria, tú entras en otra institución que parece que no, pero es tan cerrada, que no es lo mismo, porque evidentemente aquí cada uno se va a su casa por la tarde, pero sí que es verdad que pase lo que pase en la calle, el fútbol sigue. Es decir, en las prisiones, pase lo que pase en la calle, haya guerras, haya no sé qué, la vida sigue, los diabéticos se pinchan, la gente sigue haciendo su vida, pase lo que pase, haya huelgas, haya lo que sea fuera. En el fútbol pasa lo mismo, es como un mundo paralelo que funciona pase lo que pase fuera. Es decir, tendremos oportunidad de hablarlo, el tema de la pandemia, ¿no? de la pandemia, del COVID, pase lo que pase, el fútbol continúa y esa dinámica y tal. Y luego hay otra cosa muy interesante, muy paralela también quizás, es que esos submundos de la institución cerrada como es la prisión, ese submundo de la dinámica que se produce en un vestuario, en un equipo de fútbol, con sus dinámicas, sus interacciones, se refleja también, ¿no? Y se tiene sus manifestaciones. Entiendo que muchos años de esos de los que llevas aquí, hasta que te jubilaste, estuviste compaginando ambos trabajos. Sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que, claro, yo lo estuve compaginando, pero no era lo mismo el nivel de exigencia que hay ahora con el nivel de exigencia del año 2011, 12, 13, 14. ¿Por qué? Pues porque, claro, yo trabajaba, me iba por la mañana y a la hora del almuerzo cogía el coche, me iba a donde estuvieran entrenando, que donde eso era, tocase. cada día era un sitio, pero bueno, yo me acercaba, el Raúl, el fisio, me decía, pues mira, a este le han dado este golpe o este le ha pasado esto, tal. Lo mirabas, lo explorabas, decía, bueno, pues dale esto, vamos a hacer esto, y yo me iba, ¿no? En los entrenamientos no había médico a diario, para nada.
Sí que es verdad que cuando yo ya dejo de trabajar en prisión, pues ya es dedicación exclusiva a esto, ¿no? A ver, me resulta curioso una cosa, que es que muchos de los que han pasado por aquí, que coincidieron un poco en esos años finales de segunda división, segunda vez, descenso administrativo tal, dicen, no había más remedio que irme, y tú justo llegas cuando todo empezaba a ir mal, como aquel que dice. Claro, lo que pasa es que sí que es verdad que yo llego en una situación no de necesidad, es decir, yo no vivía ni sigo viviendo el fútbol, quiero decir, yo era un complemento que en aquel momento tenía y me venía bien y ya estaba, pero que si yo pasaba meses sin cobrar no pasaba nada. Y yo, antes lo decía, yo cuando llegué en tercera división esto era un páramo, o sea, se habían llevado hasta las lámparas de infrarrojos que teníamos en el vestuario, que me decían que había habido. Entonces teníamos, bueno, el primer partido que yo hice en Castalia, me acuerdo que la maleta que yo llevaba, el maletín, era mío. Era un maletín donde yo tenía mi fonendo, mi aparato de tensión y 4 o 5 cosas que había cogido de casa, pues unas inyecciones de Voltaren y algunas inyecciones de alguna venda o alguna cosa de esas, porque no había nada. O sea, se lo habían llevado todo. O sea, habían llevado todo. No, perdón, no se trata de una acusación, simplemente que aquello se había desmantelado. Y entonces, pues yo salía con un maletín antiguo que tenía, que alguno me comentaba, hostia, pareces el doctor en Alaska, ¿no? Porque yo llevaba mi maletín aquel, pero bueno, que era lo que no había más. Entonces, claro, además tampoco te podías plantear, yo necesito esto. Entonces, claro, la gente se iba y los que nos quedábamos, o los que vinimos y los que estaban, pues los que estaban era como un poco una ONG que tenían, y yo me incorporo a esa ONG. Entonces yo tenía el Castellón como una ONG donde decía, bueno, si me dan algo, pues me parece bien, si no, lo que tú estás dando es tu tiempo, tu trabajo. Y dicho de paso, y seguramente volveremos sobre ello, yo creo que el Castellón ha sobrevivido gracias a esa gente, gracias a esa vivencia de la ONG, de gente como, antes os decía, Raúl Arios, o yo qué sé, Emilio Isierte, o Pepe, ¿cómo se llama? Pepe Leria, en fin, gente Tony Manchado, que han estado ahí, yo creo que palmando dinero en muchas ocasiones, pero que han conseguido o hemos conseguido que el espíritu del Castellón continuara de alguna manera, ¿no? Pero bueno, que tendremos oportunidad, espero, y si no, me acordaré y lo volveré a sacar, ¿no? Viniendo a hilo de esto, también lo hablábamos con Aarón, que en las malas es cuando al final se conoce la gente, ¿no? Y más relación se hace, y entiendo que tú ahí, ya no, aparte de futbolistas y entrenadores, con gente de fuera de lo deportivo también tendrías que hacer mucha relación. Sí, porque además la estructura o sea, a ver, el primer equipo del Castellón llegó un momento que era lo mismo que los alevines del Roda, para que nos hiciéramos una idea es decir, a ti se te lesionaba un jugador y tú no podías decir como ahora, resonancia, bueno, le hacemos eco en casa, no lo veo claro, resonancia, traumatólogo. No, allí decía, bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Tenías que entrar en la ruleta, en la rueda de lo mismo que si se lesiona eso, un alevín del Roda, es decir, talones de la mutua deportiva y que la federación te la apruebe y luego para hacer. Entonces, ¿cómo funcionábamos? Bueno, pues funcionábamos a base de albinegrismo, es decir, a base de contactar con gente que tenía determinadas posiciones, y ahora mismo se me ocurre, pues Carlos Fernández, el supervisor de rayos del Vitas, que le decías, oye, necesito hacer una radiografía, tráetelo a deshoras, y te lo metía, y no sé si esto le va a generar conflicto, pero alguna resonancia, alguna radiografía nos ha hecho tal, o tenías que recurrir a amigos. Se me está ocurriendo ahora mismo Eduardo Delgado, ¿no? Es decir, Edu, échame un vistazo a este. Pero bueno, que es que eran eso, o sea, funcionabas como una ONG y echabas mano porque no existía pero sobre todo porque no existía una estabilidad. Es decir,
Cuando yo llego, el presidente que existe es un tal Miralles, que habréis oído, os habrán contado cosas de Aarón, él. ¿no? Sí, Aaron habla mucho de él. Cosas de él, con Aarón, el capitán, que me tengo que quitar el sombrero ante él. Para mí es una de las mejores personas en el mundo del fútbol que yo he conocido, y un gran capitán y un gran jugador. Y entonces, bueno, pues ese hombre, yo no sé qué pinta aquí. Después aparece un personaje como Jesús Jiménez, que nos lleva una vez a una reunión ahí con Emilio. Venir, os tenéis que venir conmigo, pero vamos contigo, ¿a dónde? Si es que no sabíamos muy bien. Y ahí estábamos y aguantábamos el tirón. Luego ya, afortunadamente, después de aquello, pues viene Cruz, y digo afortunadamente, que sé que puede volverse en contra, pero que de alguna manera, Cruz da un poco de... Yo no voy a entrar a valorar su gestión, Su gestión no sé si ha sido buena, mala, posiblemente mala por lo que lees o por lo que te cuentan, pero sí que es verdad, da una estabilidad, una normalidad. Es decir, no hay dinero, tío, pues no hay dinero, y entonces no te pagaba. Tú dejabas de cobrar en noviembre, empezaba la temporada en agosto o septiembre, en noviembre decía, ya no hay dinero, vale, sí, a ver si los abonos de Navidad. Llegaba febrero, miau, y de buenas a primeras te plantabas en abril y decías, joder, ¿cómo voy a dejar el equipo ahora a 2 meses de terminar la temporada, ¿no? Entonces, bueno, se funcionaba un poco así. Entonces, sin valorar su gestión, sí que es verdad que dio un poco de tranquilidad, o no sé cómo definirlo, ¿no? Y luego ya, afortunadamente, se produce ese gran cambio con la llegada de Montesinos, Pablo Hernández, de Albert. Y ahí surge, bueno, ahí es una etapa miserable a nivel económico, porque no hay, porque tú decías un poquito antes, oye, necesitamos un ecógrafo. Y a mí Cruz me ha llegado a decir, cómpralo tú que luego te lo pago. Perdona, yo me lo voy a pagar yo. ¿Y ya me lo vas a pagar tú a mí? No, quiero decir. Pero bueno, pero que no había voluntad de comprarlo, sino decía, mira, es que no tengo dinero, si lo pagas tú, yo... ¿Sabéis lo que quiero decir? Era una situación un poco... Va, os dejo preguntarme, porque si no yo me enrollo. No, o sea, al final estamos para escucharte. Yo creo que lo que queda claro de lo que nos has contado previamente y ahora es que era la gente la que te hacía aguantarte, pensar, esa ONG que tú nombras, que os juntabais entre varios y pues vuestras actividades lúdicas, Sin lugar a vuestra dudas, todo. Kiko, o sea, o sea, se sufría tanto en el club, se sufría pues hasta el punto estábamos hablando de la época de tercera, con Ramón Moya de entrenador, o un tal, bueno, varios que ha habido por ahí. ¿Cuántos concretamente has conocido tú? Yo he conocido, mira, ayer cuando me hablabais, oye, mañana grabamos, hice una relación de los entrenadores que yo he conocido, 26 en 15 años, 26 Algunos han estado un partido, 2, 3, 4, y otros pues alguno más, pero yo he conocido 26. Pues en alguno de esos bueno, hay anécdotas muy, muy buenas con eso, la de Moya, de decirme, oye, compra tú el ecógrafo que luego nosotros te lo pagamos mes a mes. Digo, no te lo voy a dar. Lo que pasa que sí que es verdad que teníamos un grupo, fundamentalmente a nivel médico, estoy hablando, a nivel sanitario, que era Raúl Larios, la persona que a mí más me ha enseñado de fútbol, de verdad, porque claro, cuando yo llegué, él tenía experiencia de haber vivido la segunda B, el descenso y todas esas historias. Y entonces yo iba en el autobús, él iba a la izquierda, yo a la derecha, y claro, yo llego con unas ideas o unas ganas de hacer cosas, y él me decía, quieto, Santi, tranquilo, que eso no te corresponde, que eso le corresponde al míster, que eso... Porque claro, ves cosas que dices, yo esto no entiendo. Entonces él me decía, tal. Y Larios me enseñó mucho. Sí que es verdad que, y primera anécdota, él me decía, yo pisaba a Noeta. Claro, nosotros íbamos al Recambios Colón, ¿no? O íbamos yo qué sé, a Alcira o a esos campos, y decía, yo pisaba a Noeta. Claro, yo ahora cuando lo veo digo, he pisado a Noeta, he pisado el Carlos Tartier, he pisado el Molinón, he pisado la Romareda, ¿no? Y entonces nos reímos mucho. Entonces estaba Raúl, que me enseñó mucho de fútbol. Luego vino, que yo creo que sí que lo llegasteis a conocer, Alberto López, el de prensa,
que ese hombre es un fenómeno, es un chiquito que se le tiene que querer porque sí, porque hizo tanto por el club y no se le reconoció. Quiero decir, era chico para todo, porque no era para prensa, o sea, era el ability, no sé cómo se llaman esos, ese personaje que va a recoger al jugador, que lo lleva, que le busca casa, que busca a la novia del jugador, que tal. Eso lo ha hecho Alberto. Player care, ¿no? Sí, que se llama ahora. Bueno, pero y hacía la función de Barney, quiero decir, de Bernie, perdona, organizaba cosas y los eventos. Y entonces hacíamos un grupito ahí que por muy hostil que fuera el medio, porque era muy hostil, porque no cobrabas, porque los resultados no te acompañaban, porque no tenías medios, porque subsistías, pero sí que es verdad que nos lo pasábamos muy bien. Y eso nos daba mucha alegría. Anécdota, nosotros teníamos una segunda casa, que no era Castalia, que era un bar que abrieron en aquella época en Castellón que se llamaba El Tendido, y era nuestra segunda casa. Y por allí pasaban. Nosotros salíamos 2 o 3 veces a la semana al Tendido, y entonces nos tomábamos pues unas cervezas, una tapita de jamón, y además en aquella época muy buen precio, porque luego ya se subieron para la parra, pero en aquella época muy buena. Y entonces por allí iban, de vez en cuando aparecían jugadores, de vez en cuando aparecían directivos, pues allí llegaba el entrenador, o en fin, iban pasando determinada gente. El día que vais a ir al Tendido, sí, allí estábamos. Y aquello podía terminar desde cantando el himno del Castellón, que muchas noches se terminó cantando, a cantando la Salve Rociera y sacando a la Virgen del Rocío en parihuelas con Carlos Fernández, del Vitas, ¿no? Sacábamos la basura del bar cantando la Salve Rociera, ¿no? Entonces, pero que allí se generaba un ambiente que afortunadamente te permitía seguir aguantando. Claro, vuelvo a repetir, era una ONG, o sea, no te podías plantear. Y la gente que se planteaba cosas más serias aparecía y se iba, porque decía, es que esto no... Y eso yo creo que de alguna manera es lo que mantuvo el club, mantuvo el club. Antes de entrar en el apartado más deportivo y que nos cuentes también pues, las vivencias de, yo que sé, el playoff de Gabá o cosas así, esa época que estás contando ahora, que dices que estabais entre vosotros haciendo mucha relación, mucha piña, manteniendo al club como podíais, ¿dura hasta que llega Vicente? Sí, más o menos, hasta que llega Vicente. Hasta ese momento era nada profesional, era todo eso, una ONG, estábamos ahí intentando mantener el club como podíamos, si cobrabas bien y si no cobrabas, pues no. Sí es verdad que llega un poquito antes Bruixola, y que, como director general, que le intenta dar un carácter serio al club, y luego llega Vicente. Entonces, lo que pasa es que la situación económica no tiene nada que ver con esto que cuando llega Bob Bulgaris y su equipo y empiezan a decir, ¿qué necesitáis? Eso fue, ¿cómo que qué necesitamos? Pues mira, necesitamos camilla, necesitamos un ecógrafo, necesitamos tener un stock de farmacia. Ahí lo tenéis. O sea, eso fue no sabemos, o sea, verdaderamente hay que valorar eso como algo que se produce un antes y un después. En la época esta que comentas de Montesinos, hombre, hacen su esfuerzo, te ayudan todo lo que pueden, te dan, pero hasta, porque claro, tenían otras prioridades, y el apartado sanitario, con que no diéramos problemas ya era suficiente, ¿no? Y solucionar los problemas que aparecían ya era suficiente. Pero no se consideraba como el apartado sanitario algo prioritario, ¿verdad? Aunque en teoría ellos lo sabían, porque claro, Brizola venía del Valencia y él sabía que el área sanitaria tiene una importancia básica en la estructura del club, pero chicos, es que no hay, y si no hay, y ya está, no se podía avanzar más, ¿no? Eran aquellos años de tercera que el Castellón era el equipo a batir, ¿no? Era el rival a batir. Me imagino que, por lo que tú decías, Recambios Colón, ibas a Buñol, ibas al propio Alcira, el Dense, equipos que todos querían ganarle al Castellón, porque el Castellón en aquel momento pues, era un equipo que estaba allí en principio de paso, luego fue una etapa que se prolongó quizá demasiado. Pero bueno, ¿cómo lo vivías tú desde tu posición, todo aquello? A ver, yo desde mi posición, yo había conocido al Castellón porque
el que era mi suegro en aquella época, ya habíamos vivido, porque yo me vine aquí en el 88 y es el año ese de primera. Sí, entonces yo había venido aquí a Castalia con él a ver el Barça y a ver no sé si fue el Burgos o el Oviedo, bueno, no me acuerdo. Pero cuando yo me meto dentro de la institución, pues, a ver, yo no sabía ni lo que era Alcira, o sea, el Club Deportivo Alcira o el Recambios Colón o el Eldense, y entonces sí que era verdad que llegabas a los sitios y había una hostilidad tremenda. Decía, pero bueno, tío, que venimos aquí a competir con vosotros y, chulo, siempre nos estaban como insultando, es que vais a ganar por... Bueno, sí que es verdad que el apoyo social lo notabas dentro de la ciudad, pero no es esta locura que estamos viviendo ahora. Posiblemente estuvieran escondidos, no lo quiero decir en tono peyorativo, pero sí que, bueno, pues cuando el club no tira para adelante, pues sí que hay gente que lo continúa, pero hay otros, a ver, ayer cuando me pasas un poco el test o las preguntas, me dice, los peores momentos, para mí uno de los momentos más tristes era llegar a Castalia los sábados o los domingos, los días de partido, y ver 1000 personas. O sea, es que era tremendo. O sea, era algo de decir, pero tremendo porque el estadio es tan grande que, pues claro, esto lo vives en otro sitio con un estadio chiquitito y dices, oye, buena entrada. Bueno, no, aquí era lamentable ver 500 personas y decía, bueno, pues esos también merecen su homenaje, ¿no? De que son gente que ha aguantado el club. Y entonces sí que éramos un poco el enemigo a batir, que yo, no tenía todavía en aquel momento la conciencia de lo que significaba el club. A ver, yo tengo una militancia política histórica, con instituciones a nivel municipal o con representación a nivel municipal y tal. Me decían, es que el fútbol, digo, tío, a lo largo del tiempo y de mi trabajo aquí, yo he llegado a comprender lo que significa un equipo de fútbol en una ciudad. Y en Castellón más aún, porque los que venimos de fuera lo vemos. Y en Castellón posiblemente Kiko lleve razón, más todavía. Bueno, también puedo comparar con otras ciudades, también lo viven, pero aquí al ser más chiquito, se conocen más la gente, más. Y trato de decirlos en esos foros donde yo puedo hablar, donde dicen, no, es que el Club Deportivo de Castellón es una sociedad privada. Claro, sí, sociedad anónima deportiva, sí. Pero ¿tú sabes lo que da ese Club Deportivo Castellón a la ciudad? ¿Tú sabes lo que aporta el club a la ciudad? Cuando ahora estamos en segunda, Dios quiera que estemos en primera, y creo que sí que vamos a estar. Y eso tenéis que valorarlo los políticos. No significa que tengáis que subvencionar, que esa era una pelea que yo tenía cuando estábamos en los años malos. Es que las instituciones no nos apoyan. Vamos a ver, es que el ayuntamiento no puede darte dinero. La Diputación no puede darte dinero, porque eso es un dinero público, no se lo puedes dar a una entidad privada. Lo que sí que te tiene que hacer es favorecer. Es decir, pon los medios para que el estadio disponga de él, que esté bien, que seamos competitivos, que seamos un modelo, ayuda a nivel de publicidad, ayuda a nivel... Hay mil formas de ayudar que no tiene que ser apoyo directo. Yo eso lo he discutido muchas veces, decir, no, es que las instituciones no nos dan. No, es que no te tienen que dar, pero que no te pongan problemas. Bueno, nos hemos ido a un tema muy serio. Eso no... No, y has comentado ahora también en esta respuesta sobre los momentos difíciles. Te quería preguntar, has dicho que uno era el de venir aquí a Castalia y verlo muy vacío, pero claro, yo recuerdo habrás vivido todos los playoffs, el del Córdoba B, el del Linares y el Aro, que fue el mismo, el del Gabá y el de Tafalla hasta que se subió con el Portugalete. ¿Cuál viste o cuál te dolió más personalmente? A ver, yo he vivido varios playoffs y varios ascensos, ¿vale? A nivel negativo, o sea, el que más me dolió, o sea, yo me he divertido mucho con el playoff de Córdoba, que era con Pedro Fernández Cuesta, que tengo que hablar de él junto con Emilio Isierte, que era su segundo. Son los primeros entrenadores que yo viví más intensamente, porque el primero que tuve era un tal Cabello, Javi Cabello, no sé si os suena. Que era calvo, ¿no?
era calvo, que estaba era muy chiquitito, y un día yo entro en el vestuario y Raúl, que ya le he mencionado varias veces el fisio, le estaba tratando. Y entonces, claro, imaginaros que lo estaba tratando en la camilla de la espalda, lo tenía dobladito, y entonces él, que era muy pequeñito, estaba doblado, yo no sé, me ocurre la verdad decir, coño, parece un regalín, o sea, parece un paquetito, pero es muy pequeñito. Yo creo que ese día me cogió manía, pero afortunadamente se fue y ya está. Entonces, sí. Y luego vino Pedro Fernández Cuesta y Emili Sierte. Por cierto, con Pedro Fernández Cuesta, con todo lo raro que es, que seguramente pueda la forma más fácil o más así de... Yo es un entrenador que a mí me enseñó, quizás a lo mejor por ser el primero, ¿no? Pero me enseñó una cosa que la llevo ahí grabada, ¿no? Y que trato de transmitirlo a la gente que trabaja conmigo, porque una cosa que pasa en el vestuario es cuando la gente está lesionada, cuando tenemos lesionados, y hay veces que se te juntan 4 o 5 lesionados. Los entrenadores, todos en general, salvo excepciones, están más preocupados de lo que no tienen que de lo que tienen. Es decir, están más preocupados de los 4 que no pueden jugar que de los 24 que les queda, los 20 que tienen para hacer. Entonces yo recuerdo cuando yo le iba a Pedro y le decía, oye, novedades, mira, pues fulanito está, te miraba así en esa cara que ponía Pedro y decía, Santi, ¿tenemos 11 para jugar? Hombre, pues sí. Y dice, ya está. Era una tontería, pero que a mí me llamaba mucho la atención cómo lo gestionaba. Y ese primer playoff de Córdoba, por razones emocionales, porque yo tengo una relación con Córdoba muy intensa, yo lo viví, y ya empezaba en aquella época mi relación en Córdoba, yo lo viví con mucho cariño, ¿no? Luego perdimos, pero porque, claro, yo creo que fue el primer gran estadio que yo vi, el Arcángel, ¿no? Y un calor, ¡qué calor! Yo me hice amigo de un jugador del Córdoba porque vinieron a jugar aquí, Cruz, un central que se cae cerca de nuestro vestuario, de nuestro banquillo, y le doy una botella de agua, toma, anda, que está sudando mucho y tal. Y luego ya en Córdoba ya estuvimos hablando y seguimos manteniendo, que eso también sería muy interesante hablar, ¿no? La relación con los jugadores posteriores, pero bueno, no sé si vamos a tener tiempo. Pero que sí que es verdad que llegamos allí, le saludo, y ese fue el gran estadio que yo vi por primera vez, ¿no? Bueno, yo y otros muchos. No salió bien, pero fue una experiencia muy... Viajamos en el día a Córdoba, Valencia, Córdoba, jugamos por la tarde, llegamos por la mañana, unos en autobús, los pobres en autobús, y los ricos íbamos en AVE. Y nada, luego todos nos juntamos allí y jugamos el partido. Pudimos pasarlo, lo que pasa es que Adolfo falló mano a mano y nos eliminaron. Pero bueno, fue un playoff. Eso por ser el primero, pero no me dolió. Es decir, no me dolió. Bueno, es triste porque te quedas fastidiado, pero nada, ¿no? Sí que es verdad que de todo, porque luego jugamos una final de Copa Federación con Calderé y con el Real Unión, que quedamos segundos. O sea, eso es como la película Campeones, no ganamos, pero que quedamos segundos, pues ya está, ¿no? Y luego vente de Irún en autobús para acá, tela. Pero bueno, lo pasamos bien. Ese mismo año se jugó un playoff. Sí, ese año jugamos también un playoff que era Calderé, el entrenador. Por cierto, de recordarme que os cuente cosas de Calderé, porque ese es un crack. Y entonces jugamos un playoff con el Linares, que nos eliminó en la primera ronda, pero como habíamos quedado primeros nos permitió jugar y luego perdimos con penaltis aquí con Nagaro. Efectivamente. Y ese dolió, pero para mí yo lo tengo clavado, el de Gabá. Para mí el playoff de Gabá con Kiko Ramírez de entrenador. ¿Y sabéis por qué? No porque se perdiera, porque bueno, pues un partido lo puedes ganar, lo puedes perder y no pasa nada, pero con ese playoff hubiera supuesto un cambio radical en el club. Era el momento de venir mal, estar ahí, y hubiera sido, y así nos tocó esperar después otros años y tal. Y yo recuerdo de Engaba, yo no sé si fuisteis o lo visteis, bueno, pues yo recuerdo, a mí no me salían las palabras, nada más solamente podía decir perdóname, o sea, perdonarnos a los jugadores,
a los aficionados que estaban allí, porque luego nos acercamos. Y de verdad decir, tío, perdonar, porque es que era todo el mundo llorando, todo el mundo destrozado. Ese fue para mí el momento a nivel deportivo más duro, más duro. Es el playoff de ascenso con el Gavà, que perdimos, que luego el Gavà lo celebra en su plaza del pueblo y eran 15, tío, o sea, decía, pero bueno, pero vamos a ver, o sea, y esto, y claro, que luego yo no sé si ha desaparecido ese equipo. Bajaron al siguiente, creo, y luego a primera exacto, catalana. O sea, que es que apoyo social cero, aquello fue un desastre, tal. Y nosotros pudimos ganar ese partido, pero bueno, no se ganó y ese para mí, deportivamente, es el momento más duro. A nivel médico tengo otros más duros, pero a nivel deportivo ese. Vamos a cambiar de tercio un poco y vamos a ver si nos cuentas alguna de Calderé, que lo has mencionado ahora. No vamos a dejarlo pasar más, yo qué sé, alguna anécdota, alguna Bueno, con Calderé, claro. Yo soy del Barça, lo siento. Calderé había jugado en el Barça. Claro. Es lo que hay. Entonces yo cuando veo llegar a Calderé, y por los años que tengo yo, lo había visto en la selección, lo había visto, hostia, Calderé. Y a mí me parece el tío más histriónico y más estrambótico que yo he conocido. O sea, era algo... entonces, cosas curiosas. Nosotros terminábamos de entrenar los sábados en Castalia, jugábamos el domingo, entrenábamos los sábados en Castalia. O sea, vamos a tomar una cerveza. Y nos íbamos a un bar que hay aquí cerca de Castalia, que ahora se llama... Ay, no me acuerdo. Bueno, es igual, a un bar que hay aquí al lado. La Roca, me parece que es Roca o Casa Roca. Y íbamos todos. Raúl Larios, el fisio, Alberto, el de prensa, el preparador físico, el segundo, que tuvo varios, pero bueno, íbamos allí, él y yo. Bueno, total que él siempre se tomaba 3 cervezas. Doctor, solo 3, ¿eh? Doctor, solo 3, ¿eh? Pero 3 que eran unas macetas de 1,5 litros, o sea, que era tal. Y entonces decía, bueno, ¿qué? ¿A quién ponemos mañana? Y al principio pensábamos que era de coña, ¿no? O sea, al principio pensábamos que aquello, pues, bueno, no tiene... Pero luego, tío, nos hacía caso, o sea, nos hacía caso. No quiero decir que nos hiciera caso, pero sí que es verdad que era la puesta en común que había con todo el staff que en aquella época estaba, ¿vale? Y entonces decía, pues yo a este le veo, no sé cómo, pues yo, no me joda, pero se ha fallado todas en el entrenamiento, no, a ese no le puedes poner tal. Bueno, el caso es que tú le dabas información y luego él hacía lo que quería, ¿no? Eso todos los sábados que jugábamos en Castalia nos tomábamos las cervezas en el bar Roca allí. Luego con Calderé yo he vivido, el tío era emocionalmente, era un oso amoroso, o sea, era alguien que cuidaba. Ahora, ojo, cuando estaba cabreado, yo le he visto coger a un jugador de la pechera, ¿eh? Coger a un jugador de la pechera, decirle hijo de puta para arriba y más, a mí no me jodáis más y dar puñetazos. Ahora, luego el resto, o sea, había momentos que... mirad, os cuento una anécdota, estábamos jugando bueno, o no sé si jugando, pero cerca de por allí, estábamos durmiendo en Pamplona. Y entonces había un personaje en el club que se llamaba Eliseo, el utillero, mítico, al cual yo le tengo muchísimo cariño, que en paz descanse el hombre. Y era un señor, pues, bastante más mayor que yo. Y si no mucho más mayor, sí que lo llevaba peor que yo, ¿no? Pero era bastante más mayor. Y entonces la gracia estaba que cuando llegas a los sitios, normalmente das unas vueltas por allí y tal, ver la ciudad. Y entonces la gracia consistía en pedir la llave de los hoteles de soy Eliseo Ramos y he pedido la llave. Entonces tenías tú la llave de su habitación. Cuando volvías de tomarte algo por ahí, no muy tarde, pero vamos, volvías, entonces volvíamos una recua de gente y entras, ¡pim!, abres la puerta de Eliseo. Claro, Eliseo llevaba durmiendo desde las 10 de la noche, que era la hora que habíamos terminado de cenar. Y me acuerdo que entramos en la habitación, claro, aunque no quieras te ríes y tal. Entonces Eliseo se despierta, un señor mayor con una camisa imperio de esas de blanca. De tirantes. Me cago en Déu, tal, no sé.
qué susto. Tío, yo me asusté, digo, no lo vamos a cargar, no lo hemos cargado, un infarto de miocardio le da. Salimos todos corriendo por allí, cada uno a su habitación, bajamos al día siguiente al desayuno, Calderé el entrenador, y le vemos a Eliseo, miseria. Ya he hablado yo con el presidente, ya he hablado yo con el entrenador. Esperar. Muy serio, muy serio. Nosotros con unas ojeras hasta aquí. Y entonces vamos al campo de entrenamiento, entramos y dice Calderé, venir. Y claro, no sabíamos si nos iba a pegar el puro o qué iba a pasar. Entonces estaba Eliseo al fondo, Calderé en medio y nosotros de este lado. Entonces, de tal manera que Eliseo solamente veía la espalda de Calderé y decía, oye, os tengo que reñir porque aquí el abuelo me ha dicho que os tengo que reñir. Dije, pero no me hagáis esto otra vez, hombre, que es que le vais a dar tanto. Venga, va, gesticular como que estáis todos muy apesumbrados. Entonces Calderé empieza a mover el brazo así, todos haciendo así, oy, oy, oy. Una obra de teatro. Una obra de teatro total, una obra de teatro total. Pero Eliseo se dejaba querer. Mira, yo decía, Eliseo era el personaje de utillería. Los utilleros aquí tienen su... Bueno, aquí creo que en todos los clubes tienen su miga, ¿no? Eliseo era un crack, como buen utillero roñoso. Tú le podías pedir algo y decía, no, no. Hombre, Eliseo, que necesito un pantalón. No. Está mal por culo, tal. Bueno, luego venía por detrás y te lo daba, ¿no? Pero bueno. Como hacen todos. Como hacen todos. Pero total, que llegó un día Eliseo y jugábamos un partido de Copa Federación, de esos que se jugaban por entre semana, ¿no? Entre semana. Pues a las 8 o yo qué sé. Y estábamos sentados en el banquillo. Todos los banquillos tienen su ritual, ¿vale? Es decir, cada uno se sienta siempre en un sitio. Y si no te sientas, dices, que es en mi sitio. Pasa lo mismo en el autobús, pero bueno, este es mi sitio, tal. Y entonces yo estaba sentado al lado de Claramonte, el preparador físico, y aquí tenía a Raúl Larios. Bueno, no sé cómo era, el caso es que Eliseo estaba siempre, que tenía su momento de gloria siempre. No sé si lo habéis visto, pero eso es digno de ver, ¿no? El fondo ese norte o sur, no sé cuál es aquel de allá, cantaba Eliseo, entonces Eliseo cogía un peto, ¿no? peto y se ponía... Así. Sí, yo he visto fotos de eso. Sí, sí, sí. Pues eso, todos los partidos. Y en una de esas estamos en el partido por la tarde, a las 8, supongo que sería, y me dice Claramonte, tío, ¿tú has comido fideuá hoy o qué? Yo digo, voy a comer fideuá. Que sí, tío, que huele a aceite aquí, que no... Bueno, total, que eran las 8:30 de la tarde. Entonces teníamos a Eliseo con un bocadillo de sepia chorreando ajo aceite y olía todo, pero una maravilla, ¿no? El tío no se cortaba, esas cosas y las pizzas cuando se sobraban, él se los llevaba, porque, bueno, un hombre que había vivido la posguerra y tal, pero era una institución en eso como utillero. Sí, la verdad es que se le guarda muy buen recuerdo en el club a Eliseo. Hombre. Por todos sus años de trabajo, y entiendo que habrás coincidido también con mucha más gente a nivel de trabajar detrás de los focos, el trabajo que no se ve, que también se le tiene muy buen recuerdo. Yo por no dejar el tema de la utillería, hubo otro utillero, es que eso lo tengo que contar, hubo otro utillero que se llama Mariano, que ni lo conoceréis y seguramente no aparezca ni en las estadísticas, ¿no? Pero que ayudaba a Eliseo y le llamaba, señor Eliseo. Pero señor Eliseo, es que señor Eliseo, y dormían juntos en los viajes y tal. Y entonces este hombre, Raúl Larios, que es muy buena gente, muy buena persona, pero tiene un puntito de maldad, y se le ocurrió decirle, oye, ¿y por qué, de esas, en el tendido seguramente, vamos a mandar a Mariano a hacer un curso un curso de acreditación de utillería que se hace la Federación en Madrid? Y entonces le dice, Mariano, ¿te has enterado que hay un curso para utilleros que tenéis que ir a Madrid? Es obligatorio, ¿no? No, yo no. Total que, claro, empezamos a hacer billetes de AVE con su nombre, un programa de fiestas, de actividades, charla número 1, yo qué sé, la utillería según la temporada del año, ponente, Vivaldi y las 4 estaciones, o sea, cosas así, ¿no? Claro, todo esto en el vestuario. Total, que Mariano coge el papel del curso de utillería que tiene que hacer en Madrid y se va a Veracruz, a ver a Presidente,
don David, que es que tengo que ir a hacer este curso. ¿Qué cojones? ¿Qué tienes que hacer tú un curso en Madrid? Cuéntanos de qué. Total, que sé bien. Oye, que este no sabe nada. Digo, es que no se lo has preguntado bien. Tú insiste que... Bueno, total, que está durante un par de semanas el hombre ahí con su curso para tal fechas. Y lo más gracioso es que llegamos a jugar a un teniente, imaginaros, ¿no? No me acuerdo. Va y le dice al utillero del Onteniente, le dice al utillero del Onteniente, oye, ¿tú vas a ir a Madrid al curso este de utillería? Dice, no, yo el curso que tengo es uno de informática en el ayuntamiento, yo a este no voy. Pero Se la colasteis bien, se la era colasteis muy, bien. muy gracioso, ¿no? Y luego, pues así, personajes que estaban fuera de... A ver, yo tengo mucho cariño a Sandra y su hermana Rosa, que son las de la lavandería de toda la vida, ¿no? Yo las conocí cuando entré y ahí estaban y siguen estando, y además con la misma predisposición y la misma alegría, siempre, ¿no? Luego, posteriormente, entró María de oficinas, que ya es una histórica también. Os hablaba antes de Emilio Isierte, ¿no? A mí Emilio Isierte ya dejó de ser un compañero de trabajo y ser un amigo, ¿no? Luego tuve a su hijo también jugando al fútbol y yo qué sé, ¿no? Son gente que os hablaba antes de Pepe Heredia o Tony Manchado, gente que en aquella época sostuvimos el club por vivirlo como una ONG, pero que era necesario en aquel momento. Entiendo también que sería complejo situaciones que os encontraríais, pues gente que no puede pagar un alquiler, gente que tiene que buscarse la vida pues, para comer o lo que se hablaba en el Café Albinegre también, que iba mucha gente, muchos jugadores y gente anónima que ayudaría. Había momentos muy Hombre, a críticos. ver, yo tampoco quiero recrearme en esa suerte porque afortunadamente eso ha pasado y sí que me gustaría después volver un poco matizarlo un poquito, ¿no? Pero sin recrearme en eso, sí que es verdad que, por ejemplo, que había partidos que el autobús lo pagaba un aficionado. Entonces el autobús de viaje, que eso costaba, pues, yo qué sé, 500, 700, yo qué sé, los euros que podía costar en aquello. Como luego el tema de comidas, no había comidas, pues partido, porque no había dinero y ya está. Entonces había alguna persona que te decía, iros aquí Teruel que tenéis pagado. Entonces la gente iba y nos tomábamos unas tapas allí, que no era para recuperar ni nada, simplemente, bueno, pues gestos Detalles, ¿no? Al final. detalles que había, ¿no? Esas son gente, algunos anónimos, otros que tienen su peso a nivel de la sociedad castellonera, pero que sí que han hecho esas cosas pequeñas, pero que supieron mantener y, por supuesto, préstamos de dinero y todas esas cosas. Pero bueno, afortunadamente eso se ha pasado. Se ha pasado y hemos pasado al otro extremo, ¿no? A otro extremo. Y quería hacer incidir, que os lo decía, me gustaría, mm, me gustaría hablar de lo que estamos viviendo y de la importancia de lo que estamos viviendo. Y que la gente tiene que ser consciente de eso, de que este proyecto de Bob, que nunca le podremos agradecer suficiente lo que esta persona ha hecho por el club, pero sí que no perdamos la perspectiva de dónde venimos, dónde estamos y que no podemos decir esto ya está todo hecho y somos unos grandes. Claro que somos un grande porque somos el Castellón. Hablando de cosas ya más bonitas, antes te he preguntado por los playoffs fallidos, pero claro, has vivido también 2 ascensos a segunda, el de la pandemia y el de 2024, y uno a segunda B en 2018. ¿Qué te quedas de esos recuerdos? Yo, antes de pasar a los buenos, quiero recordar los malos también. Los ascensos, los que no conseguimos los playoffs, yo lo he contado, el de Gabá fue durísimo, pero yo tengo recuerdos muy duros, que no tienen nada que ver con ascensos y descensos. O sea, tiene que ver con la dinámica del ton, ¿no? Entonces, para mí momentos muy duros, por ejemplo, fue cuando se lesiona Paco Regalón, y se rompe el cruzado.
Era la segunda o tercera vez que se rompía un cruzado. Y aquello no sale para adelante. No sale para adelante. De hecho, tuvo que dejar el fútbol. Se retiró con una incapacidad. Otro momento muy duro para mí fue cuando Jorge Fernández, que hacía una dupla maravillosa con Rubén Díez. Sí, muy bien. Cuando no sepas qué hacer, pásasela al 10, ¿no? Pues eso, ¿no? Con Rubén Díez. En el mejor momento del fútbol para ellos dos, en un gesto estúpido, Jorge se rompe el cruzado. Y si hay algo que no puede, o sea, si hay lesiones que pueden tener problemas, todos los problemas que pudo tener los tuvo Jorge, ¿no? O sea, se lesiona el cruzado, se le opera, va bien, y si un 0,4% de cruzados dan, él lo tenía. Si un 1% de no sé qué, pum, de hecho, tuvo que dejar también en el fútbol. Eso fue muy, muy duro porque lo vivimos muy, muy tal. Y otro momento, quizás el momento más tenso de mi vida en el mundo futbolístico, o en el mundo del fútbol tal, fue que creo que salió aquí con Raúl. Yo dije, se nos muere. El día del Málaga. El día del Málaga. Yo digo, se nos muere. Te dio las gracias aquí, ¿eh? Sí. Yo la verdad es que lo quiero como si fuera mi hijo, porque yo salgo y el tío está para allá. En aquel momento llegó un poquito antes Josep, el fisio que teníamos, un poquito, unos segundos antes, y él con los ojos para atrás, sangrando, no sabíamos muy bien qué. Bueno, pues afortunadamente empieza a recuperar y tal, y se salvó y no hubo mayor trascendencia, es una conmoción cerebral y ya está. Pero ese momento tenso de atender a Raúl fue uno de los momentos más tensos que yo he pasado en el fútbol. Y de alegrías, pues alegrías muchas, pero vamos, para mí el ascenso con Óscar Cano, lo que pasa es que no se pudo celebrar, pero eso fue año COVID, que esa fue otra época muy dura, pero fue dura por trabajo. Pero yo creo que la llevamos controlada, la tuvimos muy controlada, la época del COVID. De hecho, yo creo que yo creo, ¿no? Estadísticamente está demostrado que fuimos el equipo que mejor llevó el COVID en toda la liga profesional. Aparecieron los casos que aparecieron, los tuvimos controlados y todo muy bien, pero me lo chupé todo, ¿eh? Eso, me imagino la de la PCR del palito. Me lo chupé todo y era muy duro. Todos los días eran antígenos, cada 3 días PCR. Y tener que decir a la gente que tú no pases de ahí, pero bueno, que no pases, sea directivo, sea político, sea en Málaga, en el hotel aquel, con Félix, que era el médico que estaba conmigo en aquel momento, decía, no, que tú no pasas, pero que soy como si eres el Papa de Roma, tú no pasas hasta que no te hagas la PCR o te hagas el antígeno y des negativo. Pero bueno, claro que subir a los autobuseros, todavía hay autobuseros que cuando me ven, los autobuseros también merecen un capítulo, ¿eh? Hay autobuseros de Mediterráneo que me dicen, hostia, ¿qué pasa, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Tienes los análisis hechos? Porque claro, cuando venía tú le decías, ¿os habéis hecho los antígenos? Sí, enséñamelos. Porque claro, decía, yo se los hago a los míos, pero si el autobusero no se lo hace, y tenían que venir con ellos hechos y tal. La época de COVID fue muy, muy dura, pero muy divertida también. Al final era esa constante tensión. Creo que es muy interesante también hablar de tu figura en esta etapa, esa constante tensión por decir, es que como se nos vaya un poco de las manos, se suspenden partidos, se acumulan entrenamientos y más a nivel social, ya no el fútbol, porque el fútbol era al final lo menos importante, pero a nivel social ya era que se liaba. O sea, todo lo que habían tocado esos jugadores, esas personas. ¿Sabes, Kiko, qué pasaba? Que era muy poco comprensible. Es decir, porque tú manejabas datos que te los daba Sanidad, te lo daba, lo veías y decías los índices de incidencia y tal, y luego tú estudiabas, claro, estabas todo el día a la última de lo que podía aparecer. Y decías, no, es que los entrenamientos, no puede entrar en entrenamiento. ¿Por qué? Hombre, pues ¿por qué no? Pues porque ha estado en contacto con no sé quién, o su novia ha dado, o él viene de no sé cuánto. Decía, pero es que vamos a hacer una estrategia. Pues chico, hazla con un cono, o sea, pon ahí un cono como si fuera él, pero no puede entrar ahí. Y era muy difícil de hacerles comprender. Y a los jugadores, yo recuerdo jugadores que
que no entendían, que decías, ¿no? Que te tienes que quedar en la habitación, que no puedes salir. Pero bueno, pero si yo estoy bien, digo, pues sí, pero has dado positivo y tú te tienes que quedar. Y hacer, bueno, no sé si acordáis un portero que tuvimos aquí, luego se fue al Lugo, ¿cómo se llamaba aquel? Seguro que tú al Lugo. Oscar Wally. Ah, Wally, sí. Venía del Lugo, creo, ¿no? ¿O se fue luego? Yo creo que se fue, pero bueno, es igual, ¿no? Un porterazo, pero claro, emocionalmente, hostia, cuando le dices que es positivo y que no puede salir, pues yo no sé si me llamaba 8 o 10 veces al día para ver su resultado. Oye, que si no te llamo, es que todavía no lo tengo, o sea, que yo no te oculto nada, ¿no? Pero, bueno. Sí, no, es que recuerdo situaciones difíciles de los entrenamientos todos los días PCR y además se alargó la temporada 2021 que estuvimos en la liga, pero es que luego la 21-22 todavía se seguían, no tanto porque obviamente los casos bajaron mucho respecto al año de la pandemia, pero lo contó Pablo también aquí en el podcast, que el año que jugó su primer año cogió el COVID un par de veces también como jugador. Y al final la figura del médico en esos años era complicada. Muy complicada porque eso era además muy incomprendida. O sea, porque, tío, que yo no te quiero joder, o sea, yo no te quiero fastidiar, pero es que no, tío, esto es lo que hay. Y luego eso, encima nos pilló porque, bueno, había gente que más o menos lo entendía. Pablo, yo en aquella época era jugador nuestro y, por cierto, me gustaría nombrar a Pablo después, ¿no? Recordármelo, que era de los jugadores diferenciales. Cuando uno piensa en jugadores, dices, ¿tú con qué jugador te quedarías? O no sé qué, pues ha habido varios que a mí y ya os he mencionado, ¿no? Os he mencionado a Regalón, os he mencionado a Jorge, pero, por ejemplo, yo creo que Pablo y Jariz, yo viviéndolo desde fuera, ¿eh? O sea, eran jugadores que cuando entraban al campo tú decías, esto ha cambiado. Esto ha cambiado. Seguramente, y tú, Marc, con tu memoria prodigiosa, te acordarás de 50 más que yo, ¿no? Pero yo que me gusta, que no soy muy futbolero en el sentido de acordarme de datos y tal, eran jugadores. Y Pablo, para mí, yo recuerdo esos partidos donde él, pues bueno, ya por edad o porque venía, tal, no sé qué, lo sacaban y decías, ha salido Pablo y el partido ha cambiado. Van a pasar cosas, El seguro. partido ha cambiado, han pasado cosas. Pero sí que es verdad que eso, y luego entrenadores que no entendían que tú, oye, que te tengo que hacer la PCR, tío, que no es gusto mío. Y parece que es que te perdonaban la vida porque pusieran la nariz, oye, pues. ¿Y cómo te quedabas después del COVID? Porque además físicamente, o sea, la gente ya no futbolista, sino gente pues, como podíamos ser cualquiera de nosotros. O sea, yo me acuerdo que te costaba mucho luego encontrarte bien del todo. El COVID fue muy, muy duro y sobre todo por manejo, ya te digo, manejo de la situación a nivel de núcleo cerrado, una institución donde un árbitro, donde un entrenador tiene que hablar, pero que tienen que estar separados, y hacerles comprender que los entrenamientos no podían ser como todos, como siempre. Eso, ¿pero por qué? Pues ya, pues porque no. Y afortunadamente también las cosas han ido cambiando y fueron cambiando a lo largo de los años, eso del 2021, muy a favor, pero fue muy duro reportar diariamente la información, y además no podías mentir porque claro, hubo un momento aquí que tuvimos que suspender un partido porque teníamos, no sé si fueron 8 o 10, pero claro, tú te tenías que no defender, sino tener claro que reunían los requisitos para suspender un partido de la liga, que era una liga ya profesional, de segunda, es decir. Entonces, a ver cómo. Entonces, a mí en aquel momento, como responsable del COVID en el club en ese momento, aunque había otro médico que era Tony Giner, uno de los que yo también he aprendido mucho. Bueno, pues teníamos que atajarlo bien y encuadrarlo bien para que no se nos volviera en contra, ¿no? O que no nos dijeran, no estáis haciendo fraude. Entonces, en una de esas yo dije, ya está, sanidad. Sanidad es la que nos va a dar la salida. Entonces llamé, sí que es verdad que hay que tener amigos en todos los lados, entonces llamé a un amigo mío de sanidad, oye, mira, tengo, no sé si lo exageré, 10, 12 casos con. Eso es un brote, eso hay que encapsularlo, eso hay que cerrarlo, eso no tal.
y bueno, pues la verdad es que salió bien, ¿no? Pero bueno, no sé si nos hemos despistado mucho de los de los momentos de alegrías. Vamos saltando, pero Sí, yo vamos creo hablando, que... pero se va hablando de todo al final. Pues mira, el COVID fue de los peores, pero para mí la mayor ilusión fue el ascenso a segunda con Óscar Cano, porque para mí Óscar Cano es un referente de los que a mí me marcaron también dentro del fútbol, como entrenador, como jugadores, otros, pero como entrenador él. Pero vamos, yo el ascenso a segunda con Dick. O sea, yo Es que ese año encima, lo que fue la temporada. Fue disfrutón ese año. Yo me agarré al balcón del ayuntamiento. Creo que sigue estando tu huella. Sigue Tu estando mi sigue huella, estando ¿no? ahí en el Yo me agarré al balcón. balcón y que vayan pasando, ¿no? Y allí pasaron entrenadores, jugadores. Digo, pero yo de aquí no me muevo, tío, que esto yo me lo he ganado. Claro, habías vivido el año de tercera, de segunda B, pero no había ni la mitad de gente. No tiene nada que ver. Y además yo ese año tampoco lo viví porque sí que es verdad que me tomé un año, medio año sabático. Yo el ascenso ese con Escobar, que fue el que lo hizo, yo yo lo cogí luego en la temporada siguiente. Ese ascenso lo viví desde fuera, no desde dentro. Me fui pues de noviembre a junio o a julio. Necesitaba desemboirarme también, ¿no? Bueno, Hablamos de nombres propios, de Sí, eso iba a preguntar jugadores, también. Entrenadores. O sea, creo que la pregunta es muy amplia, pero ¿qué jugadores te han marcado? ¿Qué entrenadores? ¿Qué personas? A ver, es el mundo del fútbol y los jugadores, y yo no quiero faltar a nadie, ¿eh? Y entiéndaseme, que se me entienda bien, pero es un mundo curioso porque todo el mundo es muy amigo tuyo en tanto que necesitan. Pero sí que es verdad que dentro de eso, te encuentras gente buena que yo, incluso después de muchos años, yo me encuentro con Aarón Torlá y el abrazo que nos damos es un abrazo sincero y tal. Y no es alguien que te llame, oye, Doki, mira a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira a ver esta resonancia que me he hecho. No, Aarón es otra cosa. O por ejemplo Jordi Mareñá, o sea, de la época antigua, pues eso, Aarón Torlá, Mareñá, Carles Salvador, yo lo quiero mucho, o sea, me parece, son gente educada, gente que sabe lo que ha vivido y sabe dónde está, y el gran capitán Cubillas, ¿no? Que todavía está por ahí dando... Pero luego hay jugadores que de alguna, por lo que sea, te marcan, ¿no? Te marcan... Por ejemplo, yo, a lo mejor ni os acordáis de él, un tal Carrillo. Hombre, el de la coleta. Carrillo un día me dice, yo no sé por qué, sabe de la existencia de mi hija y me dice, oye, dame el teléfono de tu hija. Digo, ni se te ocurra, ¿no? Pero me hizo mucha gracia aquello, y además porque pasaba mucho por Camilla. Entonces, yo cuando llego por allí por las Camillas siempre digo alguna chorrada, o pregunto, ¿qué pasa, muñeco? ¿Cómo estás? Tal. Y entonces mi padre tenía un restaurante en Segovia que se llamaba Garrido, y yo confundí Garrido con Carrillo. Y entonces llego y digo, hey, ¿qué pasa? ¿Tú sabes que tienes un nombre como el restaurante de mi padre, Garrido? Me queda así, dice, bueno, puede ser, pero me llamo Carrillo. Era muy, muy así. Luego gente, por ejemplo, que con el paso del tiempo no dejan de tener contacto contigo. Por ejemplo, en Andorra me encontré con Adrián, ese defensa... Adrián Gallego. Adrián Gallego. Adrián Gallego. Adrián Gallego, un fenómeno que a pesar de los años, pues todavía te saluda y tal, ¿no? Luego gente que, bueno, le sigues manteniendo un poco el contacto, bueno, pues porque o te llaman o pues siguen en relación con el fútbol. Por ejemplo, pues un tío que yo creo que antes hablábamos de Pablo, ¿no? Pablo Hernández como jugador. Luego si queréis hablamos de Pablo Hernández como entrenador, pero vamos, con Pablo Hernández como jugador. Un tío que a mí me marcó también, yo vi que marcaba diferencia con el resto, era Suárez. Rubén Suárez. Rubén Suárez. Rubén Suárez cuando... Tenía una zurda en tercera que aquello era... Es que decías, pero bueno, o sea, es que esto es otro nivel, Por cierto, ese es el que le agarró la pechera. Calderé, ¿no? Se me ha escapado. Sí, ahora ya está grabado. Por ejemplo, Juanjo Cabrera. Juanra, ¿no? Juanra y su Que venía en Numancia, creo, ¿no? Igual que Suárez, ¿no? Y luego buena gente.
Y a nivel de buena gente, por ejemplo, yo sí que me gustaría señalar que en los jugadores en general son buena gente, ¿no? Un poquito egoístas muchas veces muy necesitados de cosas, y luego muchos se le nota mucho sus orígenes de dónde vienen. Por ejemplo, un chaval que a mí me sorprendió, que ahora mismo está jugando en primera en el Betis, que se fue a México, Fidalgo, ¿no? Fidalgo. O sea, ese chaval tú le veías por la mañana y siempre te saludaba y te decía, buenos días, Doki, ¿cómo estás? Muy bien, Adolfo. Digo, ¿cómo estás? Álvaro. Álvaro, ¿bien? Sí, sí. Tú, por favor, ¿me puede acercar, siempre te llamaba de usted, tú me puede acercar pre-tape? Toma, gracias. Las tijeras, ¿dónde le dejo las tijeras, Doki? Esa es la formación que da los equipos grandes del fútbol. El Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid. Esa educación del respeto y tal, eso se nota mucho de los que vienen de canteras así, ¿no? canteras de otros. Y en casa también, realmente. Porque Bueno, pues seguramente también, Kiko, seguramente también. Pero eso a mí es curioso ese eso. chico me llamó mucho la atención. Sigo manteniendo contacto con él. Y luego, pues hay jugadores que han pasado por tu vida y con regalón, por razones de que él está en Córdoba, nos vemos de vez en cuando. O al otro día saludé a Eneco, Satruste, de la Cultu, o sea, son gente. Pero luego hay muchos jugadores que no sabes nada de ellos. Yo, mi móvil, la verdad es que está lleno de CD Castellón, ¿no? CFS, de contactos, ¿no? Pero que cuando aparece una llamada o un mensaje, uy, a ver qué quieren. Y siempre empiezan igual. Hey, Doki, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Hombre, ¿cuánto tiempo? A ver si nos vemos. Sí, por cierto, es que me pasa. Y ahora tengo que decir una cosa importante. La plantilla que tenemos este año es un lujo de plantilla. Muy buenos chicos, ¿eh? En general, muy buen grupo. Muy buen grupo, muy buen grupo. No hay grupo, creo, por lo menos para mí me parece, no hay un elemento distorsionante. Bueno. Has hablado de jugadores ahora y también te ha preguntado Kiko por entrenadores que te hayan marcado. Has nombrado a Calderé, a Óscar Cano, a Kiko Ramírez. Sí, hombre, y el primero que nombraba ha sido Fernández Cuesta. Fernández Cuesta. A Pedro, ¿no? Pedro era un poquito especial, pero yo creo que le gustaba mucho el fútbol y sabía mucho de fútbol. Y a mí fue uno de los que más me enseñaron de fútbol, quizás también era de los primeros que yo conocí, ¿no? Y luego, si yo me tengo que quedar con un entrenador, me tendría que quedar con tres. Sí, Pensaba que ibas a decir un nombre. No puedo quedarme con uno, puedo quedarme porque cada uno tiene su cosa, ¿no? Por ejemplo, Óscar era un filósofo del fútbol. Y yo creo que es de los que verdaderamente morirá con sus ideas. Si no cambia, ¿no? Morirá con sus ideas. Yo me quedaría también con Dick. Dick, yo creo que sabe inculcar su filosofía sin grandes espavientos, es decir, no es alguien de los que, ahora, cuando se acaba el carácter, allí temblábamos todos. Sí. Seguíamos. Y luego Pablo es que, claro, yo a Pablo lo conocí de jugador. Ya os contaba antes que como jugador yo creo que es de lo mejor que yo he visto. En directo. De eso de cambiarte el partido, o sea, de salir él y decir, es que es otra cosa, esto es otro fútbol. Veía jugadas que nadie veía, bueno, nadie ve. Y luego, sin embargo, en el vestuario, pues allí en su rinconcito no hablaba. Bueno, un poco lo mismo que vemos a diario con él, pero que sabe de fútbol. Es como si a vosotros empiezan a hablar de micrófonos o de ruedas de prensa, tal. Claro, no ha hecho otra cosa y el tío lo sabe. ¿No? Yo me quedaría con. Y bueno, Calderé, pues porque lo quiero mucho. Claro, al final ese tipo de cosas, pues por algo son la carrera que ha desarrollado
Y a nivel personal, pues también en el Castellón lo hablamos con él, fue el primer invitado. Ha sido propietario junto con De Albert, ha sido entrenador y jugador, entrenador del filial, con éxitos también, o sea, muchas cosas. Sí, 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 sí. Y luego, pues, hombre, a ver, yo antes os contaba la anécdota de ese, pero hay muchas de Cuéntanos entrenador. alguna, va, que... Mira, en el tendido, yo tengo que remitirme al tendido. En el tendido inventamos en esas tardes que, ya te digo, eran 2 o 3 tardes a la semana, era nuestra segunda casa. Allí estábamos, Raúl Larios, está Alberto, y luego ahí se iban acercando pues jugadores. Y entonces inventamos una bebida, que era el Pan Pan Oreyud. Y el Pan Pan Oreyud era un chupito que era Jack Daniels con Tía María. Eso mataba, o sea, eso te dejaba cao. O sea, tú te tomabas uno de esos y decías, claro, era nuestro final de fiesta, ¿no? El Pan Pan Oreyud. Y allí algún pan nos hemos tomado, la verdad. Bueno, no sé por qué contaba yo esto. Sí, pues estamos hablando de entrenadores. Bueno, vale, sí. Entrenadores, cuentar la que nos has contado off the record del peto. Sí, no, pues eso. Iba con un chubasquero muy grande, un anorak, y el árbitro se empeña en ponerle un peto, y claro, el peto apretaba. ¿Qué entrenador era? Sí, lo he dicho. Pepe Soler, puede ser. Pepe Soler. Y tenía otra frase mítica, ¿no? Porque el estadio, el campo estaba, claro, no se podía cuidar, entonces aquello era Estaba naranja, estaba amarillo. naranja y era un patatal. Y decía, ya lo sé, chavales, esto es un patatal. No, esto es una selva, pero es nuestra selva. Y era la forma de arengar a la gente, ¿no? Pero bueno. Y bueno, para ir más o menos ya... ¿Cómo vamos de tiempo? Yo creo, a mí me da que estoy hablando la de Dios. Está bien, llevaremos una orilla y algo. Bravo, antes de pasar a eso, hablando de entrenadores, tú fuiste entrenador del Castillo. Es verdad. Sí. Perdona, tío. Creo que es buena, esta es muy buena. Esa es muy buena, era Moya entrenador, y entonces, que fue el año ese que estuvimos a punto de descender, que nos salvamos, si no en la última jornada, penúltima, creo. La penúltima, ¿no? Y entonces estaba Moya de entrenador y no sé qué dice, ¡pop!, y le sacan la tarjeta roja. Entonces no había segundo, el segundo entrenador era, el preparador físico que hace de segundo entrenador era ¿cómo se llama? Claramonte, ¿has dicho? Claramonte. Total, que sale, y Claramonte, que ya estaba encendido también, llega el árbitro y ¡pum!, le saca tarjeta roja. Y entonces, claro, la máxima autoridad que queda allí era yo. Digo, bueno, pues ya está, pues yo me salgo al área técnica y empiezo a dirigir al equipo. Yo decía, todos para arriba, y por otro lado diciéndoles para abajo. Y allí le hice media parte, ¿no? ¿Se ganó? No me acuerdo. No me acuerdo. Por algo será igual, ¿eh? No me acuerdo. ¿Y tu expulsión? Y la expulsión, pues ya lo he contado antes, era que estábamos en Torrevieja y no sé si pitan una falta o un fuera de juego, no sé qué. Entonces yo me levanto y digo, pero hombre, no me digas tal. Y de eso que el árbitro se vuelve y me ve, al único que ve con los brazos en alto, viene corriendo, me dice roja y tal. Y fue tal aquello que me llamó Xavi Isidro de la radio para entrevistarme. Doctor Rinconi, que me llamaban Rinconi porque otro mítico del Castellón, Marc Trilles, siempre me decía Rinconi o Rinconetti o algo así. Entonces eso trascendió a la prensa, y entonces en la prensa siempre aparecía como Rinconi, que yo soy Rincón, no soy Rinconi, ¿no? Curioso. Y ahora, cambiando de tercio ya más al momento actual del club, antes lo has nombrado un poco por encima, pero ¿cómo ves la situación actual del club desde la llegada de Bob? Vamos a ver, yo entro en el club por casualidad. Ya os contaba al principio de esta tarde que a mí lo que me gusta es los toros. O sea, yo soy taurino y me gustan los toros. Y a mí lo que me hubiera gustado ser en mi vida no era médico de un equipo de fútbol. A mí me hubiera gustado ser o psicoterapeuta de un torero, o incluso conductor de un torero, porque me gusta hablar, me gusta conducir. Digo, pues qué una maravilla, ¿no?
Pero entro en el mundo del fútbol por casualidad, como os contaba esto, es decir, aquí se produce un abandono de esto. ¿Tú quieres? Digo, bueno. Y yo he hecho en mi vida algunas cosas mal, no malas, pero mal, pues me puedo haber equivocado. He hecho cosas muy buenas en mi vida. Por ejemplo, una es haber ido a ver a los Rolling Stone en Madrid en el año 82 cuando vinieron con el Mundial Con de el Mundial, España. ¿no? Haber tenido una hija como la que tengo y como consecuencia de eso el nieto que tengo, Álvaro, que es un crack, es un fenómeno que apunta maneras ya para el fútbol y para el toro, torea, es muy gracioso. Y la tercera o cuarta, la tercera puede ser eso, haber encabezado mi vida en Córdoba con mi pareja y tal. Y la cuarta buena puede haber sido haber tomado la decisión de entrar en el club este, ¿no? A trabajar. A mí el Castellón ahora mismo a lo largo de todos estos años me ha dado grandes momentos, muchas alegrías, muchos muy buenos ratos. Y en la última época está llenando un espacio de mi vida importante, muy importante. Y me estoy dando cuenta de la importancia eso del, de lo benévolo que tienes que ser con el pasado. Es decir, que uno puede venir de donde venga, pero lo importante es vivir el presente, sin perder de vista y sin perder la perspectiva de lo que has dejado, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, de verdad, desde la humildad, y os lo digo sinceramente, me conocéis, no. Yo cuando estábamos ya entrando en empleo le decía a Ripo, el segundo, que yo lo conocía a Ripo de fisio sustituto, no sustituto, en prácticas. De hecho, yo en mi móvil lo tengo Ripo, fisio prácticas. Y le decía a Ripo, yo miro para abajo y me da vértigo. Y no me parece mal tener vértigo de donde estamos. O sea, cuando estábamos cuartos, quintos, o bueno, ahora sextos, miras para abajo. Y entonces, eso es para vivir verdaderamente e intensamente lo que estamos viviendo, que no sabemos lo que es. O sea, no es que no lo sepamos, claro que lo sabemos, sino que valoremos verdaderamente lo que Bob ha hecho por nosotros, por este club. Es algo reconociendo de dónde venimos, lo que otros han hecho, la apuesta que otros hicieron, que yo creo que con buena voluntad la mayoría de las veces, pero este proyecto serio de profesionalidad, hemos pasado de ser una ONG, los que estábamos trabajando aquí, a ser profesionales. Es un cambio paradigmático, es un cambio radical. Es decir, hemos dejado de estar aquí siendo una apuesta de ONG por ser una profesionalidad. Es decir, y te demuestran que es así. La Big Data, el desarrollo de cómo van haciéndose las cosas, la ciudad deportiva, el staff, cómo evoluciona. Y a mí me da un poco y siento decirlo otra vez, porque se puede malinterpretar, y no quiero ni ofender a nadie, ni tampoco cuando he mencionado jugadores o entrenadores que tengo muchos en la cabeza y no quiero que se sientan ofendidos los que no los he dicho, pero que no quiero tampoco que se entienda mal lo que voy a decir, que es que de verdad no perdamos la humildad de dónde estamos. Que es verdad que yo viajo mucho, lo sabéis, viajo mucho y me gusta llegar a los sitios y decir, Marc, esta ciudad tiene esta catedral que no tiene nada que ver con la de Castellón o no sé qué, o mira, y aquí se come, me gusta. Y me gusta haber visto cómo han cambiado cuando tú le dices, yo soy el médico del Castellón, y te dicen, de hace unos años, no muchos, hombre, un histórico, es que, qué mala suerte tenéis, a ser ahora un referente, a ser un referente en el fútbol, de qué buen fútbol hacéis, qué buena gestión, qué buen campo, qué buena ciudad deportiva, qué política lleváis, ¿vale? Pero eso no nos tiene que hacer perder la perspectiva de dónde venimos y la humildad. De la humildad, es decir, hay que seguir trabajando con humildad, pum, 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 siguiendo las directrices que están marcadas, que yo creo que nos van a llevar a un final glorioso.
Vaya final, ¿eh? El final ya es glorioso. Ese final es... Bueno, pero en fin, a ver, yo a lo mejor me he puesto un poco moñas o un No, poco no, así, no. A ver, pero es es que la yo lo verdad. vivo así, yo lo vivo así. Y a mí me da mucho coraje que la gente crea que esto ya está todo hecho y que crea que ser del Castellón es muy fácil. No es fácil, no. O sea, ahora mismo todo el mundo se puede apuntar y parece que es que nos merecemos todo. No. Hay que seguir pico y pala. Picando piedra. Picando piedra. Todos en nuestra parcela, ¿eh? Es decir, que no... Porque ahora mismo tenemos una estructura sanitaria con Alex encabezada, que es un fenómeno y tal, pero bueno, tío, que hace 3 años estábamos donde estábamos, ¿eh? Y ahora somos el fútbol profesional y eso nos va a llevar al éxito, sin lugar a duda. Y se va a cumplir ese objetivo de que mi hija vea un equipo en primera división, sin lugar a duda. Y yo espero que sea este año, estoy convencido. Mejor, pues... Hacemos la pregunta final, Sí, ¿no? la pregunta final, no sé si tienes alguna anécdota más que nos quieres contar, yo qué sé, si tienes que revisar, es Hombre, que, os he contado muchas, ¿eh? es que son muchas, ¿eh? Os he contado muchas. A ver, ahí yo no... Antes te decía, los conductores de autobuses también son unos fenómenos dentro de... Pasamos muchas horas con ellos. Muchas. Yo he conocido varios. Había uno que se llamaba Tico, que era de autobuses domingo. Después vino Felipe, con Felipe me lo he pasado muy bien, ¿eh? O sea, y ahora Edgar, o sea, Edgar es un muñeco, o sea, Edgar es un Es uno más, fenómeno, uno es más del uno equipo. más, y que si le pudieras poner un pantalón corto salía a jugar él, o sea, tal. Pero con Tico en el de Deportes Domingo, me recuerda por Paterna bueno, un pueblo de estos de la comunidad que nos tocaba visitar. Bueno, no sé si existían GPS o no, pero él se metió por una calle y de buenas a primeras el autobús se atasca. Bueno, estamos en una calle que ni para atrás ni para adelante, estamos allí a todo esto, pues a hora y media de jugar el partido, no sé qué. Jugadores bajándose del autobús para mover los coches, para que pudiéramos... Las viejas en las sillitas esas que están Tirando, ¿no? Del en la pueblo. puerta del pueblo, ¿no? De su casa, mirando un autobús como un tremendo por allí metidos y tal, pero hay historias de esas, bueno. Ahora que has nombrado Paterna, perdona, me he acordado de lo que ya me lo habías contado a mí hace tiempo, que me hizo mucha gracia, la de Gaby Fernández en el tren. Ah, esa no la he contado, sí. La has contado previo, pero el público del PP Podcast no la sabe. Creo que es digna, ¿eh? Pues esa fue jugando Era Copa, ¿no? Me contaste. la Copa Federación y viajábamos a Sevilla. Bajábamos a Sevilla y, por cierto, íbamos a jugar contra el Gerena. El Gerena, que es el primer campo que a mí me han esculpido. Sí. O sea, me han pasado cosas en campos, bueno, y con los árbitros que te dicen cosas y tal, pero así de escupirme en un campo sin razón. O sea, habíamos atendido a no sé quién, salíamos Raúl y yo, y luego nos volvíamos por la grada y de buenas a primeras, unos escupitajos, y decía, pero bueno, tío, que yo no te he hecho nada, ¿no? Claro, no es que me diera igual, yo me ponía la capucha y digo, bueno, pues ya está. Pero Raúl, que era de temperamento más caliente, pues no nos pegamos allí de puro milagro. Pues en ese viaje a Sevilla, que eso terminamos en un tablao flamenco en Sevilla, en la Casa La Selva, Celebrando el pase. Celebrando el pase, allí cantando la salve rociera, pero bueno. Previamente, en el viaje para allá, llega Gaby Fernández, un tío que tenía también un guante por pierna, Sí, zurdo, creo, ¿no? Tiraba las faltas, una maravilla. Total que, hostia, Doki, no sé qué me pasa, estoy malo, no sé qué me pasa. Total que ya nos montamos en el AVE y nada, una exploración allí más o menos. Chicos, esto es un cólico al riñón. Lo mismo que le pasó a Pablo a principio A final de año. A final de año. Total que llega el cólico al riñón y bueno, pues vamos a pincharte. Llevábamos todo el arsenal. Entonces se viene Gaby, se viene el fisio y nos vamos al baño del AVE y nos metemos, yo cargo la jeringuilla y nos metemos los tres allí. Y entonces Gaby se baja el chándal y el calzoncillo y se baja hasta los tobillos. Pies. Y se queda hasta los tobillos y se queda ahí con el culo al aire.
tal, yo le pongo la inyección, se va poniendo, el otro le estaba sujetando, porque la verdad es que estaba muy malito, y en eso que estamos ahí y tal, los tres en esa postura, y abren la puerta del baño, un señor, ay, perdón, no quiero molestar. La verdad es que la imagen debía ser... Cómica, pues, ¿no? vale, Curiosa. curiosa. Pero no, lo tuvimos que mandar a casa. Llegamos allí, lo metimos en la cama y no se recuperaba. Lo mandamos a casa y luego viajó no sé quién Al partido. al partido, ¿no? Más que 15 años dan para mucho, ¿eh? Claro, para muchas lesiones también, desagradables. Muchas lesiones, sí. Pero bueno, sí que es verdad que eso, que antes no tenías medios y ahora pues hay que agradecer, por ejemplo, pues eso, la colaboración que tenemos con la mutua, la mutua de aquí de Castellón, que nos atiende en concreto, vamos, desde Sandra la rehabilitadora a Manolo el enfermero que está allí, que nos da las citas para resonancias. A ver, yo creo que el Barça lo hace bien, ¿vale? Pero nosotros decir, pensar que tienes que hacer una resonancia y poderla hacer a última hora de la mañana, eso no todos los clubes. La unión de mutuas aquí, la verdad es que nos cuida mucho. Y luego, pues antes os contaba con Carlos Fernández en Rayos de Vitas, la colaboración, la facilidad que tiene. Pero eso también viene, aparte de, bueno, ¿y por qué no lo voy a decir? De que yo he trabajado muchos años para que esas relaciones sean fluidas. Sí que es verdad que el Castellón como institución pues tiene su peso y la gente quiere. Por eso cuando dicen, es que las empresas en Castellón no apoyan, bueno, pues a lo mejor no se ha gestionado bien. Quiero decir que la Unión de Mutuas ahora mismo está trabajando perfectamente con el Castellón o otras empresas, ¿sabes? Entonces, bueno, que cada uno tiene su parcela, pero si tú cuidas un poquito esas cosas, y la verdad es que estamos muy satisfechos con cómo van las colaboraciones, ¿no? Y se han quedado muchas cosas, porque en ese guión que me pasaste de la dinámica en un vestuario, la función del médico y todas esas cosas, es muy interesante también, pero bueno, eso quizás... Podemos... Bueno, no tenemos, estamos en horario laboral, ¿no? Sí. O sea que... No, pero no, yo creo Adelante, Santiago. Creo que esto tiene su Hombre, creo que también es importante eso, que al final lo has nombrado hoy por encima hoy, que hay un muy buen vestuario este año, pero muchas veces sí que es verdad que se habla mucho cuando es para mal, porque sí que es verdad que cuando las cosas van mal en otras temporadas siempre se dice, no, es que no hay buen vestuario, no sé qué, pero cuando las cosas van bien o cuando hay un buen vestuario de verdad, no se habla tanto y realmente la importancia que tiene eso es muy grande. Yo estoy convencido que un vestuario se puede cargar perfectamente. Unos jugadores, si quieren cargarse a un entrenador, se lo cargan. Yo creo que he vivido alguna época de esas o alguna hechos puntuales, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que ahora mismo... Pero fijaros, es que es muy interesante porque, bueno, yo no sé si la gente lo analiza así o no, yo sí. Un vestuario es una institución no cerrada, como decía antes, porque la gente se va a sus casas y tal, pero tú pasas muchas horas allí, ¿eh? O sea, son gente que convive mucho y está obligado a convivir. O sea, que no es que diga, es que quiero estar, es que estás obligado a estar, por contrato y porque trabajas ahí. Y porque te vas a Miranda de Ebro un fin de semana Y tienes al lado a uno que viaja contigo 8 horas para allá, 8 horas para acá, y duermes con él, y en el vestuario, pues... Y entonces el papel del médico ahí, o por lo menos yo hay gente que no, hay gente que lo vive, yo soy el médico y ya está. Yo me parece que, yo creo que hay muchos aspectos de la sanidad en general y de la sanidad deportiva que pasan por el aspecto emocional. Entonces, yo me dedico a observar, no es que viva de observar solo, pero sí. Entonces, muchas lesiones tú las ves porque se da un golpe, ¡pap!, se dobla y tal, y eso es así, pero otras muchas, hay un componente emocional importante y que tienes que valorarlo también, ¿no? Yo recuerdo jugadores tengo cargado los gemelos, y venga, y los gemelos, y camilla, y más pruebas, y más no sé qué. Y al final
Y al final nadie se preocupó de decir, bueno, ¿qué te está pasando, tío? Siéntate, cuéntame. Y no es así exactamente, pero sí que... Y al final pues era que sus padres se estaban separando y estaba en una situación que ni estaba en una casa ni estaba en otra, no descansaba bien, no sé qué. Y eso tiene su reflejo. Y lo entiendes. Y este año se han dado casos, se ha dado un caso en concreto, que no, evidentemente no voy a decir quién, de un rendimiento y dices, ¿qué pasa aquí? Y simplemente pasaba que el muchacho se tenía que creer que estaba aquí por méritos propios. La responsabilidad le apretaba tanto que le bloqueaba. Y eso hay entrenadores que se dan cuenta y hay otros que no, que lo que van es al rendimiento, el papel, el GPS, lo que dice de cuánto corre, cuánto no sé qué, no sé cuántos. Y luego hay otros muchos aspectos que cada vez se valoran más, o por lo menos yo intento valorarlos. Entonces, en cuanto que limpias un poquito eso, pues entonces mi misión, aparte de ese apoyo externo de Álvaro, el traumatólogo que tenemos, de Alex, o Iván, o Adrián, Rafa, gente muy profesional, quizás mi papel va un poquito más de hecho en la estructura figuro como médico general, va más de buscar o valorar esos aspectos más psicológicos o psicodinámicos o de qué está pasando, porque hay jugadores que los ves según llegan por la mañana y algo le pasa. Ya. Y sí, todo como todos cuando vamos a nuestro trabajo. Como todos, pero que lo más fácil es decir, este se ha ido de fiesta ayer, pues a lo mejor no. A lo mejor ha tenido una crisis de ansiedad que tú no sabes. O tiene un hijo pequeño y no ha dormido bien, o su padre... tratar de moldear todo eso, hay cosas que se te escapan, evidentemente, porque los jugadores también son muy herméticos cuando parece como que esas cosas no les pueden pasar a ellos, ¿no? Es como que no. Que tú no vas a tener una crisis de ansiedad igual que cualquiera, porque ganes 200.000 pavos, ¿sabes? Sí, no, es que muchas veces eso se nos olvida que no dejan de ser personas. Y ser personas y que muchas veces tienes que decir, ¿quién soy yo para...? A ver, yo te puedo aconsejar y, mira, una de las claves de este año, de por qué vamos y por qué la plantilla es tan buena o la buena dinámica, a mí me parece que hemos dado un saltito de calidad en la profesionalidad. Son mucho más profesionales este año, yo creo, ¿eh? Yo creo que son más profesionales que otros años. La gente se cuida más, se cuida más, no es que pasen más por camilla. No, cuidarse su... Cuidarse En general, la alimentación y todo. La estructura del club va mejorando, lo que les da más herramientas, pero y Mira, luego tienes que saber aprovecharlas. Os puedo decir un dato y no es, bueno, es un poco mérito de todos, o sea, no es apuntarme ningún tanto, ¿no? Pero es mérito de todos. Nosotros hacemos 3 análisis al año, ¿no? Una a principio de temporada, otra pues un poquito antes de Navidad, otra ahora en marzo, abril y tal. Bueno, pues en el segundo análisis que hicimos en Navidad, os puedo decir que los resultados a lo largo de los años de los que hemos podido hacer análisis, porque otros Los primeros no había. Por lo que sea, al principio no... eso no existía, los resultados de estos análisis han sido, ¿qué dices? Increíble. Increíble en cuanto a valores anémicos, de cansancio, de hierro, de CPKs, de LDH, de fatiga. Dices, hostia. Mucho, o sea, todo mucho más controlado. Normalmente, en unos análisis normales de temporada, tú puedes tener 5 o 6 jugadores que necesitan suplemento de hierro, porque se producen anemias hemolíticas por el ejercicio, tal, no sé qué, ¿no? Y CPKs altas que dices, hostia, la fatiga muscular. ¿No? En los últimos que hemos hecho, ¿qué influye? Lo que decíamos yo, creo que influye la profesionalidad, se cuidan muchísimo más, pero muchísimo más. La alimentación, estamos empezando a tener resultados, algo que yo no entendía porque, no es que no lo entendiera, sino que decía, bueno, esto se ha valorado, se ha evaluado, el dar de comer a los jugadores, ¿sirve o no sirve? Yo creo que sirve. No sirve tanto para el cuerpo técnico, ¿eh? O sea, eso
Bueno, pero no está mal tampoco. No está mal tener la comida hecha. Yo ahí tengo mi, mi prurito, pero bueno, no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que a los jugadores la suplementación, el papel de Javi, el nutricionista, y eso, bueno, por supuesto el trabajo, los datos, de manejo de datos del preparador físico de Joan y Alberto y tal, eso ha tenido su reflejo en que los chavales están como toros, o sea, están en perfecto estado de revista, que se diría tal. Otra cosa luego es el rendimiento o los resultados. O el partido que le da el palo y entre, o que le da el palo y le para el portero. Pero a nivel analítico, dices, esto es increíble. Sí, bueno, además toco madera, pero vamos, yo no sé si recordaba una temporada del Castellón con tan pocas lesiones. Yo toco madera igual que tú y además con fe. Voy a hacerlo yo también, porque si no, a ver yo no sé si tú la tocas con fe, pero yo sí. Sí, no, pero claro, al final, pues yo qué sé, llevas años en el fútbol y sobre todo cuando ya estás más en ligas profesionales, que ya cuando ves los jugadores que pues hoy, por ejemplo, que juegan Champions, que luego el fin de semana vuelven a jugar, que juegan partidos cada 3-4 días, y claro, cuando la exigencia es mayor, que ya están en segunda división y eso, pues sí que otras temporadas de hace más años, pues sí que podía haber habido más lesiones, pero es que este año creo que se pueden contar con los dedos de una mano las lesiones, los lesionados que ha habido. Lesiones graves, la de Douglas, y bueno, gente que está, pero vamos, así roturas serias, de verdad que el parte que nos pasa Alex diario de cómo tal, es que lo que decía Laporta, ¿no? Como que no estamos tan mal, ¿no? Vamos, estamos de lujo. Y claro, tú analizas también esos equipos como el Barça, el Madrid, si tienen 6, 7 lesionados, ¿qué pasa? ¿Que nosotros no podemos tener lesionados? Pues claro que se nos lesionarán, pero es que no tenemos. Pues ya está, pues disfrutemos también de... 11 hay de momento, ¿no? Que decía Fernández Cuesta. 11 hay. ¿Hay 11 para jugar? Pues a ver. Para adelante. Bueno, vamos a la pregunta del final. Siempre hacemos a todos los invitados su mejor momento con el Club Deportivo Castellón. No, era la del dinero y la de... Esas... La del dinero y la del sexo, todo mucho. Muy bien, esa resuelta. Vamos a la del mejor momento. Mi mejor momento ahora mismo con vosotros. Sí. No, es verdad, no, quiero decir que yo mira, a mí me acusan o me catalogan muchas veces de vividor. Y puede tener un tono peyorativo. Justo o injustamente. Puede tener un tono peyorativo y yo no me lo tomo como tono peyorativo, yo me lo tomo como a algo positivo, en el sentido de que es verdad. A mí me gusta vivir las cosas intensamente. Intensamente. Y esta entrevista, pues, cuando ayer, bueno, sabíamos que la íbamos a hacer, no sabíamos cuándo, ayer me escribe Mar, la podemos hacer mañana, digo, pues, mire, dame un par de días, bueno, al final, digo, va, pues mañana y ya está. Recordando todas estas cosas que he estado dando vueltas, es que no me quedo con ninguno, es que me quedo con este. Es que me quedo con el partido del Mirandés, con Joan vomitando porque se puso malo y yo atendiéndolo. Me quedo con quiero decir, que te puedo contar, lo sabéis, que puedo contar 50.000 historias, el huevo Sagartoki que nos tomamos en Vitoria porque me gusta ir a los sitios y aquí vamos a comer torrendos y aquí vamos a tomar, o vamos a ver esa catedral o vamos a ver esto otro. Para mí el Castellón me está dando vida y la quiero vivir intensamente. No sé cuánto tiempo me quedará en esta historia, pero está llenando mi vida de cosas, y lo que estoy viviendo nadie me lo puede quitar. Pero puede ser desde esta entrevista, en serio, al partido de no sé qué o el que está por venir. Y si tengo que elegir un momento, pues la foto que tengo con mi nieto Álvaro, que no sé quién de los dos me la hizo. O Carmen, no me acuerdo. O Carmen, con Álvaro en el brazo vestido de albinegro. Yo así, creo que iba vestido así, y el niño con el mismo gesto que tenemos los dos así, ¿no? Pero bueno, eso es sentimentalismo y ya está, ¿no? Pero es un momento muy emotivo. Un momento muy, muy emotivo. ¿Y qué significa que era la frase final que me poníais en el guión estructura que me mandaste, ¿no?
¿Qué significa para mí el Castellón? Yo he partido de que a mí me gustaban más los toros que el fútbol. Y es verdad. Es decir, y si sé algo, posiblemente sepa más de toros que de fútbol. Y una vez, mira, una anécdota. Venga, va, que esto no acaba, así que... Una anécdota. ¿Os acordáis de un jugador que vino aquí que se llamaba Canandel? Roger Canadell. Canadell. Bueno, pues el año que estuvo aquí jugando, no sé Muy por bueno, qué. así bajito, Muy bueno. medio centro, muy buena calidad. Buenísimo. Entonces, hablando de esto del fútbol, pues en la época de Cruz me organizan, no sé qué, en el casino, oye, vamos a hacer un paralelismo entre toros y fútbol. Tú tienes que participar. Y yo, que soy un valiente, digo, pues, hombre, faltaría más, no voy a ir yo, ¿no? Por supuesto. Total que, que yo creía que era una cosa en petit comité, de estar así 4 amigos, una colla y tal. Y que va, asociaciones de la Asociación Taurina de no sé dónde, uy, hay una historia de, hostia, tío. Bueno, pues total que yo me pongo a hablar de toros y fútbol, en la comparación, de que yo creo que las dos cosas tienen mucho arte. Tienen mucho arte. Entonces yo comparaba un derechazo a mano media altura de Curro Romero con esa despaciosidad, dándole salida al toro, con ese pase de Canadell, ¿no? ¿Cómo se llama? Canadell, ¿no? Canadell, que hacía una ruleta en medio del campo, pero con una calidad que hacía ¡boom! Y luego la pasaba. Bueno, por no hablar de Castellón, imagínate Xavi Hernández o Iniesta, ¿no? Esa calidad suprema del fútbol. Eso es arte. Que cuando lo ves, tú dices, hostia, ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué ha hecho este tío? No lo que pasaba en el fútbol, que cuando uno la coge un extremo y todo el estadio empieza, pero es por presión, sino, no. Ese gesto técnico, ¿no? Técnico que pasa tan desapercibido, que hace ¡pap! O la banana que hacía Juanra, ¿vale? Juanra Cabrero. Cabrero. ¿Y todo eso a qué venía? ¿Qué supone el Castellón para ti? Bueno, ¿qué supone? Entonces, supone que yo he llegado a amar el fútbol. El fútbol en Castellón. Yo me siento orgulloso cuando viajo, y viajo por ahí, eso que te dicen el histórico y tal, no sé qué, y que ahora nos digan que somos un referente de cómo jugamos, de qué estructura tenemos, de qué bien lo estamos haciendo, de no sé qué. No sé. Dices, pues claro. Y entonces el Castellón para mí es bueno, el equipo de mi ciudad. El equipo de mi ciudad, porque yo llevo viviendo aquí más de la mitad de mi vida. Y no sé, no sé, no puedo deciros nada más que eso. ¿Cuál es mi mejor momento? Pues este que estoy con vosotros y estoy hablando del Castellón. ¿O cuál es mi mejor momento? Pues eso, desde el aperitivo que me tomo con vosotros en no sé qué ciudad, o ese gol metido en el último minuto, o ese recuerdo de Santi agarrado al balcón del ayuntamiento, pasaba Bob, pasaba la alcaldesa, yo ahí estaba, ¿no? Pues nada, yo creo que muy a gusto esta entrevista. Habéis estado bien, Muy a gusto, ha salido bien. Nosotros estamos acostumbrados relativamente pues, porque viajes, horas, cenas, lo de la sal también, curioso. Bueno, sí, la sal es una... Yo si queréis os lo cuento. Pero... Eso, venga, ya para cerrar, esa para cerrar ya. El doctor en las mesas, cenando, hay que darle la sal así, no se la puedes dar en la mano. Solemos, habitualmente, pues mira, toma, la sal, no. Son mala gente porque lo saben. Y te lo hacen aposta, Lo hacen aposta. Y entonces, pero sí que verdad, yo tengo mis manías, ¿no? Igual que a los toros nunca voy con un jersey amarillo o nada amarillo. No me gustan nada los porteros vestidos de amarillo. Nada, me parece... Bueno, pero soy supersticioso, yo lo reconozco. Y lo que pasa es que esas manías no las curan los médicos. Ya me gustaría a mí que eso no me pasara. Yo reconozco que es irracional, que no tiene una razón de ser, pero bueno, a mí hay algo que me inquieta mucho, y es que la gente se echa sal y a otro le piden, entonces le dan la sal y se la cogen a mano. Entonces, y es que además estoy pendiente de ello, porque a mí me gustaría no enterarme. Tú se la das a Carlos y yo no me quiero enterar, pero es que no sé qué pasa, que aparece la sal
y tal. Y entonces, claro, ya la gracia está en que doctor, mira, y alguno... Se iba a la reprimenda. Yo lo paso mal, además es que mira, lo estoy recordando y ya me empiezo a sudar. No me gusta, pero eso tiene su razón histórica, ¿eh? O sea, no es que yo me lo invente. Será algo que tenga su de esto Hombre, claro, históricamente. Si tú analizas el cuadro de la Última Cena de Leonardo da Vinci, están los 12 apóstoles, Jesucristo, y están las viandas ahí puestas en la mesa, y el salero está volcado, ¿vale? Y el salero está volcado pues porque parece ser que fue Judas el que en ese tal le pegó un manotazo y tal. Entonces es como un signo de mala suerte o de tal. Y de hecho la sal no se puede derramar, porque era algo muy preciado. De hecho, era una forma de intercambio de dinero. El salario, no se llama salario porque se paga en sal, ¿vale? Entonces, porque se pagaban en sacos de sal. Entonces, a mí no me gusta que la sal vase de mano en mano y ya está, no. Simple. Pero eso molesta a alguien, pues ya está, ¿qué más da, coño? Dejadme en paz con eso. Seguiremos dejando las... Sí, la seguiremos haciendo para el bien del lector. Y luego ya yo quería terminar con en el estadio, vamos, cuando jugamos con Gijón, apareció en la puerta del hotel donde estuvimos unos aficionados, por cierto, que hay que hacer mención a aficionados, que igual que nosotros hemos mantenido el club, hay gente que ha estado... A mí ahora, por ejemplo, se me ocurre Alejandro Molde, o sea, es alguien que yo lo llevo viendo en todos los campos toda la vida. O Manolo Chacón. Bueno, pues esos son mi pequeño homenaje a ellos. Pues hubo uno que yo lo conozco porque es amigo de Carlos Fernández, entonces han hecho una bandera, una bufanda, que quiero terminar con eso. Entonces me regalaron una bufanda de Santiago, tal, no sé qué, podemos hacer, sí. Toma esta bufanda. Y en la bufanda ponía, no la habéis visto, supongo, ¿y sí? Sí. ¿Y sí? Pues yo creo que sí, ¿y sí? De verdad que sí, yo creo que... Y por lo menos que la ilusión que estamos teniendo, que no nos la quita nadie. Continuamos viviéndola. Nadie. Por eso os digo que mejor momento este. Y el mejor momento, el que hemos vivido en Miranda, o el que vamos a vivir el domingo aquí contra el Burgos. Y ya está. Pues nada. Bueno, venga. Ya está. Oye, dar el coñazo, ¿no? Pues ya está, yo creo que esto es el final. No había que levantarse. No habíamos terminado, pero ya está. Teníamos que cerrar. La gente de Bicrea, gracias. Albert Brandon. Sí, nos ha vestido a todos los tres. Nos ha vestido a los tres, ¿eh? Me ha preguntado esta mañana cómo tenía que venir vestido y le he dicho, hombre, pues yo creo que es el primer podcast que vamos a hacer los tres personas vestidas de Albert Brandon. Y además salen los partidos. Vestido de Albert Brandon. Yo salgo en los partidos, sí. Nada de chándal. Partidos vestido de Albert Brandon. Vamos ya. Cerramos ya. Gracias a todos y un auténtico placer. Agua de Benasal que, mira, hoy sí que hemos bebido. Hoy sí que hemos bebido bien. Hostia, yo mucho que como he hablado tanto. Bueno, muchas gracias. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao. Chao.